uno de nosotros nos está diciendo Cristo. Pues buenos días, pase bien a todos. Estoy encantado de presentar, empezar este retiro cuaresmal de San Romero de América. Y el tema es el pueblo ungido por el Espíritu. Vamos a tener una reflexión por parte de Dr. Peter Casarella. Él es el profesor de teología en la Facultad de Teología de Duke University. Enseña actualmente cursos sobre el Espíritu Santo y liderazgo del pueblo hispano dentro de la Iglesia Católica. Es casado con María Consuelo y ellos tienen 5 hijos que se han integrado hace poco en la parroquia de Inmaculada Concepción, aquí en Durham. Y para iniciar nuestras reflexiones, el retiro, Dr. Casarella presentará una meditación cuaresmal en torno al testimonio a la vida de San Óscar Romero. También vamos a, después de su presentación, vamos a tener una pequeña respuesta, reflexión por parte de Mauricio Castro, Brenda Peralta y Jonathan Campa Rendón. Mauricio es también feligrés de la parroquia Inmaculada Concepción y organizador comunitario del Congreso de Organizaciones Latinas del Carolina del Norte. Brenda, mi amiga en Guatemala, dirige Justicia, Paz e Integridad de la Creación de la Familia Franciscana en Guatemala. Ya se está conectando con allá. Y Jonathan, el feligrés de Inmaculada Concepción, también es miembro activo del grupo de oración y el Consejo de Acción Social de la Parroquia Inmaculada Concepción. Entonces, cada uno de ellos van a tener como 5 minutos para dar una respuesta, empezar el diálogo, y después vamos a tener el foro abierto para reflexionar sobre cómo esta presentación toca corazón y qué es lo que el Espíritu Santo nos está llamando. Y antes también ha preparado una meditación con las imágenes de Monseñor Romero. Algunas de esas imágenes fueron tomadas por uno de mis hermanos franciscanos, hermano Octavio Durán, que era seminarista allá en ese tiempo, en El Salvador, y también un canto que está basado en la homilía de Monseñor Romero, con las imágenes. Entonces, vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo, el Espíritu Santo que nos llama a ser profetas de esperanza. Señor, que este tiempo de cuaresma, de conversión, nos ayude a escuchar más atentamente el grito del pobre, el grito de la Madre Tierra y responder con esperanza, con los actos de caridad, de justicia, que nos capacite más y más a ser constructores de un mundo más fraterno, más pacífico, que también este retiro ayude a todas las personas que van a participar, escuchar, a poner en práctica y seguir este legado de Santo Monseñor Óscar Romero. Que este misterio pascual se haga presente en la vida del pueblo, sea aquí en los Estados Unidos, en Centroamérica y otros lugares.
Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues ahorita vamos a escuchar esta presentación y las palabras de Monseñor Oscar Romero, nuestro santo. A cada uno de nosotros nos está diciendo Cristo: si quieres que tu vida y tu misión fructifiquen, como la mía, haz como yo, conviértete en grano. Que se deja sepultar, déjate matar, no tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo. El que rehuye el sufrimiento se quedará solo. No hay gente más sola que los egoístas. Pero si por amor a los otros das tu vida, como yo la voy a dar por todos, cosecharás muchos frutos, tendrás las satisfacciones más hondas. No le tengas miedo a la muerte, a las amenazas. Contigo va el Señor, el que quiera salvar su alma. Es decir, en esta frase bíblica, el que quiera tener compromisos, el que no se quiere meter en líos, el que quiere estar al margen de una situación en que todos tenemos que comprometernos, ese perderá su vida. Ese perderá su vida. Qué cosa más horrorosa haber vivido bien cómodo, sin ningún sufrimiento, no metiéndose en problemas, bien tranquilo, bien instalado, bien relacionado políticamente, económicamente, socialmente. Nada le hacía falta, todo lo tenía. ¿De qué sirve? Perderá su vida. Nada le hacía falta, todo lo tenía. ¿Y de qué sirve? ¡Ay! Perderá su alma. Pero el que por amor a mí se desinstale y acompaña al pueblo y vaya en el sufrimiento del pobre y se encarne y sienta suyo el poder, el atropello, ese ganará su alma. Ese ganará su vida porque mi Padre lo premia. Ese ganará su vida porque mi Padre lo premiará. Ese ganará su vida, ay, porque mi Padre lo premia. Ese ganará su vida porque mi Padre lo premiará. Ay, ay, amor, siempre el tema. A cada uno de nosotros nos está diciendo Cristo: si quieres que tu vida y tu misión fructifique, como la mía, haz como yo, conviértete en grano. Que se deja sepultar, déjate matar, no tengas miedo, no tengas miedo, ay, no tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo, no tengas. Pues ahora quisiera invitar Dr. Peter Casarella que comparte con nosotros. Gracias, Padre. Buenos días a todos y a todas. Qué alegría. Bueno, esta galería de fotos fue muy interesante, ¿no? Demuestra la diversidad de los santos que tenemos en nuestra iglesia. Qué alegría. Y qué alegría por tener San Romero de América. Es un hombre santo y un testigo con mucha fortaleza por su comprometerse al discipulado cristiano. Romero fue además el arzobispo que introdujo un nuevo camino para toda la Santa Iglesia Católica. Y vamos esta mañana a explorar este camino que Romero ha forjado. Vamos a celebrar entonces no solo la canonización de San Romero, que tuvo lugar el 14 de octubre del año 2018, sino también el testimonio de este gran hombre y humilde pastor de su pueblo. Me pidieron entonces abrir el retiro cuaresmal sobre San Romero
y para mostrarles un poco de su ejemplo que puede servirnos como un guía y orientación en nuestras vidas. El vínculo entre San Romero y la Cuaresma puede ser demostrado muy fácilmente. El arzobispo celebró la llamada Misa Única para marcar el fallecimiento violento de Padre Rutilio Grande, un compañero y un jesuita muy importante en El Salvador. Y llegaron a la misa 100,000 feligreses y 150 sacerdotes, y lo demás del Salvador escuchó por la radio. Durante la homilía, Romero comparó el cuerpo inmolado por asesinos, el cuerpo de Padre Grande, a la oferta del cuerpo y la sangre de Jesucristo durante la Eucaristía. La entrega del Señor en su vía crucis nos hace reflexionar sobre la vida y el martirio de Padre Grande, también ahora en un camino de canonización, el martirio de Padre Grande en su compromiso con los pobres. Esta misa tuvo lugar el 20 de marzo del año 1977. La misa única fue entendido por el gobierno salvadoreño no como una liturgia pública en el sentido de los obispos de los primeros siglos de cristiandad. Fue entendida como una amenaza para el régimen. En cierto modo, toda la vida de arzobispo Romero después de la misa única fue una Semana Santa. De hecho, Romero celebró la misa de Pascua en 1977, 78 y 79. Después de la misa única, entonces, Romero puede esperar un triplete de Pascuas, pero sin la celebración de la cuarta. Lo han asesinado durante la celebración de la misa lunes por la tarde, el 24 de marzo del año 1980. Y el asesinato tuvo lugar una semana antes del comienzo de la Semana Santa de este año. Los asesinos aparentemente no querían interferir con la Semana Santa. Este recuerdo de la prioridad salvífica de la Pascua es importante para inspirar nuestras reflexiones sobre Romero. En menos de 2 semanas, nosotros vamos a comenzar a conmemorar el aniversario de 41 años del martirio de San Romero de América. Es una celebración por todo el pueblo. Por ejemplo, los jóvenes de nuestra parroquia que están preparándose para la confirmación tienen una celebración aquella noche. Entonces, Romero sigue siendo un modelo de la fe, como el modelo de Jesucristo entrando en su burro durante la Semana Santa en Jerusalén. Un modelo vivo que demuestra la importancia de la fe y la importancia de la transmisión de la fe. Hay que pedir la resurrección de la fe de nuestros jóvenes a partir del reconocimiento de la centralidad de la Pascua en los últimos años de San Romero. Romero entonces abre un camino de la fe para transversar durante la Cuaresma. Hay que escuchar sus palabras de la homilía del 23 de marzo de 1980. Son palabras proclamadas precisamente un día antes del asesinato. Un periodista de Costa Rica reportó en aquel tiempo una explosión tremenda que casi interrumpió la transmisión de las homilías de Romero por toda América Latina. En general, esta transmisión evangélica está denominada por Romero ser micrófonos de Cristo. Y la explosión casi destruyó la emisora. Romero continúa el relato, cito: tuvo que silenciarse un momento, pero luego ha seguido funcionando y está prestándonos este maravilloso servicio. Nos dice que la homilía seguirá transmitiéndose ya que hay demanda de Venezuela, de Colombia y hasta de Brasil.
aquella emisora ha recibido de 300 o 400 cartas en que manifiestan que oyen perfectamente esta onda en Honduras, en Nicaragua y aquí mismo en El Salvador. Es entonces, dice Romero, es entonces para darle gracias a Dios que un mensaje que no quiere ser más que el modesto reflejo de la palabra divina encuentre canales maravillosos para extenderse y llegar a muchos hombres y decirles que en el contexto de la Cuaresma, todo eso es una preparación para nuestra Pascua y que ya de por sí la Pascua es grito de victoria, que nadie pueda apagar aquella vida que Cristo resucitó y que ya ni la muerte ni todos los signos de muerte, ni de odio contra él, ni contra su iglesia podrán vencer. Él es el victorioso, dice Monseñor Romero. Entonces, nuestro camino cuaresmal se cumplirá también en la victoria de la Pascua. Durante estos 40 días vamos entonces a escuchar la palabra de Dios por la lectura de la Biblia, por la predicación de nuestros pastores y también por el modesto reflejo de la palabra divina que encuentra canales maravillosos en la escucha y el acompañamiento del pueblo de Dios. Precisamente hoy debemos poner nuevos micrófonos para Cristo. Nuestra conexión de Zoom no se puede dejar muda. La pandemia ha afligido a nuestro pueblo con trauma, con lamentación de la pérdida de nuestros queridos y también con el aislamiento tanto de los ancianos como de los jóvenes. Cuestiones de salud mental han surgido, o sea, situaciones difíciles que debemos confrontar. Pero para nosotros también, el mensaje de la Pascua ilumina nuestro camino. Aquí tenemos, pues, que la Cuaresma es una preparación para celebrar la Pascua, dijo Monseñor Romero, para abrir la Cuaresma en el último año de su vida. Romero configura la Pascua como la victoria de Dios que entrará en nuestras almas y ni menos en nuestra historia, porque nuestra historia pertenece al plan salvífico de Dios. Buscamos la victoria no solo de la celebración de la Pascua del 4 de abril del año 2021, pero la Pascua que anuncia el fin de la pandemia y del trauma que la pandemia ha traído consigo. El ejemplo de Romero confirma la importancia de ser un pueblo que transmite la buena nueva no solo por tweets y a través de WhatsApp, pero también con comunicación oral, comunicación de amor, utilizando viejo instrumento del teléfono, ¿no? Y también con abrazos de ternura entre la familia cuando se permite. Debemos prestar atención a la santidad de este hombre de medios de comunicación. Como sabe todo el mundo, por lo menos en la Iglesia Católica, la Cuaresma es un tiempo de conversión al Señor. Es tiempo para arrepentirnos de nuestros pecados y de cambiar algo de nosotros para ser mejores y para poder vivir más cerca de Cristo. Hoy vamos a dedicar nuestro camino de arrepentimiento a San Romero de América. En su homilía del 2 de marzo del año 1980, el segundo domingo de la Cuaresma de este último año de su vida, predicó Romero sobre el tema la Cuaresma, el plan de Dios para transfigurar a los pueblos desde Cristo. En El Salvador, la transfiguración es el festivo nacional más importante en todo el calendario del país, pero aún más importante en torno al testimonio cristiano es la transfiguración de los apóstoles por la automanifestación del Señor en su gloria. Romero interpreta esta revelación, esta epifanía, a través de una nueva teología de la historia, una historia a favor de los pobres, que promueve el protagonismo de los pobres. Voy a citar un poco de su homilía. Desde que Cristo resucitó, dice Romero,
y se transfiguró para todos los hombres en la historia. Cristo le está diciendo a todos sus seguidores, el que cree en mí no morirá para siempre. Este Cristo es el que entusiasmaba a San Pablo cuando escribía esta carta y les decía a sus cristianos, somos ciudadanos del cielo, de donde aguardamos un Salvador que nos da la energía para someterlo todo bajo los pies de Cristo. Yo creo, queridos hermanos, dice Romero, y me alegro de decirlo en plena cuaresma, que nosotros, los cristianos, somos los llamados a ofrecer a la historia del continente latinoamericano, y agrego a nuestro continente también, los hombres nuevos que los obispos señalaron allá en Medellín cuando dijeron, de nada sirve cambiar estructuras económicas, sociales, políticas, de nada sirven estructuras nuevas si no hay hombres nuevos. Y los hombres nuevos, los hombres renovados, son aquellos que con su fe en la resurrección de Jesucristo hacen suya toda esta grandiosa teología de la transfiguración. No le tienen miedo al sufrimiento. Se abrazan a la cruz no con conformismo, sino como María, que desde su pobreza y desde su sufrimiento supo decir también, ha despachado vacíos a los ricos, ha colmado de bienes a los humildes, ha despedido del trono a los poderosos cuando se convierten en idólatras de su propio poder. Fin de cita. Repito, se abrazan a la cruz con conformismo, no con conformismo, perdón, sino como María, que ha despachado vacíos a los ricos y ha colmado de bienes a los humildes. Muy importante, evitar el conformismo. La cuaresma de Romero, entonces, es la oportunidad de hacernos en hombres nuevos y en mujeres nuevas, que constituye un mensaje sobre los creadores y las creadoras de una nueva historia del pueblo de Dios proclamada por la Conferencia General del CELAM en Medellín en el año 1968. Hermanos y hermanas, les juro, somos este pueblo. Tenemos que fortalecernos durante esta cuaresma con la renovada identidad de ser hombres nuevos, mujeres nuevas y familias nuevas. Es un buen momento para reflexionar sobre el orgullo de ser un hispano y una hispana y una familia hispana en los Estados Unidos, porque solo el pueblo hispano salvaguarda la religiosidad popular y el grito del pobre. Solo el pueblo hispano mantiene esta vigilancia, o sea, la vigilancia de preservar nuestras tradiciones populares y de reconocer los pecados sociales que claman al cielo. Romero nos enseña que hay que andar por la cuaresma con el Espíritu. Gálatas 5:16. Estamos hoy en preparación para el cuarto domingo de la cuaresma, o sea, hemos ya atravesado un poco más que la mitad de nuestra cuaresma. Y Romero proclama también el pueblo ungido por el Espíritu. Romero dio esta homilía en la misa crismal, o sea, la misa de Jueves Santo del año 1977, o sea, un poco más de 2 semanas después de la misa única para enterrar a su compañero Rutilio Grande. Romero también tuvo una audiencia con Papa Pablo VI en Roma en este corto periodo. Pues normalmente la misa crismal es una celebración abierta, la presencia alegre de un sacerdote, el don del sacerdote. Pero en tiempo de dolor y de la lamentación, esta misa crismal fue el inicio del tríodo pascual del sacerdote, o sea, viernes, sábado y Pascua del sacerdote. Romero subraya en frente de la amenaza nueva y con el apoyo del Papa que la verdadera evangelización querida por Dios incluye la promoción integral del hombre, o sea, la liberación de los pobres de su opresión.
¿Cómo entiende Monseñor Romero la unción del pueblo por el Espíritu Santo? La unción del laicado. Tiene que ver con la renovación de los votos del bautismo. También, otra vez, una cita de la homilía. Dice Romero, el día de nuestro bautismo, queridos hermanos, cuando el agua y el Espíritu nos lavaron el pecado original, el sacerdote, para simbolizar la grandeza positiva de aquel momento, nos unge la cabeza con el sagrado crisma, que aquí se va a consagrar con él a todos los niños y bautizados de la diócesis, porque por esa unción manifestamos que el bautismo incorpora al Hijo de la carne en la iglesia, que es pueblo de Dios, pueblo sacerdotal, pueblo de profetas y de reyes. Es hora bendita esta para recordar nuestra pila bautismal. Es un momento en que no solo nosotros los presbíteros vamos a renovar nuestros compromisos de haber sido ungidos. Yo quisiera, hermanos, invitarlos en el crisma de hoy a recordar el crisma que cada uno lleva ungida a su alma en aquella pila bautismal del pueblito o del cantón. Allá nacimos. Allá el sacerdote llegó con el agua del bautismo y el santo crisma llevado de la catedral, consagrado aquel año para ungirnos miembros de este pueblo, profeta, sacerdote y rey. Fin de cita. Pues hay que recordar el crisma que cada uno de nosotros lleva ungido a nuestro alma en aquella pila bautismal de cualquier pueblito que tenemos, de donde venimos. Representamos hoy gente de muchos países, entonces representamos pilas bautismales que vienen de todas las Américas y también de muchas partes de Estados Unidos. Pero más importante que el recuerdo de una pila física, que por cierto solo los padres y los padrinos pueden recordar, ¿no? No los niños. Pero más importante que la pila física es la renovación de la unción que nos dio el sacerdote en el bautismo mismo. Por la renovación de esta unción vamos a renovar nuestro pueblo como un pueblo de profetas, un pueblo de sacerdotes y un pueblo de reyes. El nuevo pueblo de profetas, sacerdotes y reyes puede y debe ejercer un nuevo protagonismo en la historia. Según Romero, los laicos son sacerdotes en el mundo, profetas en el mundo y reyes que deben de trabajar para el imperio de Cristo reine en la sociedad, en las estructuras, en el mundo. Concluye entonces Monseñor Romero. Cito, y esto lo va comprendiendo cada vez más que el pueblo que lleve la unción poderosa del Espíritu Santo para que no solo miren al obispo y a los sacerdotes a ver qué hacen, sino que ellos mismos se sientan responsables de esa iglesia profética, regia y sacerdotal. Fin de cita. La unción del Espíritu viene de nuestro bautismo común y fortalece nuestra responsabilidad laical, tanto en la iglesia como en la sociedad. Pues el país de San Romero fue afligido y sigue teniendo vulnerabilidades a causa de la corrupción política y la pandemia de las pandillas. El espíritu de San Romero es, sin embargo, el espíritu de la sanación actual para El Salvador y para nuestra comunidad hispana en Durham y por todas partes de los Estados Unidos. Romero fue un hombre de la paz que predicó el fin de la represión y la cesa de la violencia armada perpetrada por todos los grupos en el país. El testimonio de San Romero al camino de no violencia tiene su actualidad en nuestro medio ambiente también. La lucha por la justicia está en nuestras manos. El hispano y la hispana pueden jugar un protagonismo muy importante en la iglesia y en la sociedad. Pero el reto principal es de combatir la injusticia con el Espíritu de Cristo. Según la homilía del 3 de julio del año 1977,
El pueblo de Dios tiene la capacidad de cambiar la historia siguiendo el modelo no violento de Cristo. Cito, seamos artífices de la paz. El gran problema de la paz es inmenso y necesita muchos artífices de la paz, sacerdotes, religiosos, laicos situados en todas las situaciones de la política y de la economía, todos los llamados ahora. La tarea es inmensa. El Salvador tiene un vigor, una exuberancia maravillosa. Qué maravilloso pueblo sería El Salvador si cultiváramos a los salvadoreños en un ambiente de paz, de justicia, de amor y de libertad. Fin de cita. Nosotros, como el pueblo hispano de Dios, tenemos que cultivar las mismas virtudes que ha recomendado Romero para los salvadoreños. Romero nunca promovió una pasividad frente a la realidad, o sea, una paz que resulte de aislamiento de la persona, de la sociedad. Al contrario, Romero nos enseñó de encargarse de la realidad. De hecho, predica la violencia de amor, una revelación de ternura basada en el entregarse al amor del Señor crucificado. Cito otra vez la misma homilía del 3 de julio de 77. La pobreza que nos predica hoy el Evangelio es la de San Pablo. Yo soy para el mundo un crucificado, es decir, una pobreza que arranca del amor a Jesucristo, una pobreza que al mirar a Cristo desnudo en la cruz le dice, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas, por los caminos de la pobreza, no por demagogia, sino porque te quiero, porque quiero ser santo a partir de mi propia santidad. Este es el amor de los redentores modernos, el de Cristo, el de siempre. Solo estos serán verdaderos artífices de la paz, de los que dijo Cristo en el sermón de las bienaventuranzas, bienaventurados los que van sembrando la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Fin de cita. Este grito de amor por Romero es también un grito de fe. Romero es un buen modelo para nuestro pueblo porque se ha entregado al testimonio y al amor de nuestro Señor. Quiero entonces expresar muchas gracias a Dios, no solo por la canonización, sino por la sencillez y la autenticidad de su testimonio. Es mucho más fácil seguir el camino de la fe durante la Cuaresma acompañado por San Romero de América. Bueno, la pandemia está cambiando fundamentalmente la Cuaresma y voy a concluir con una breve reflexión sobre esto. Me gustaría, con mi última reflexión, citar de la carta de San Pedro, capítulo 2, versículo 24. Él llevó sobre la cruz nuestros pecados, cargándolos en su cuerpo, a fin de que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Gracias a sus llagas, ustedes fueron curados. Aquí descubrimos que el espíritu de la sanación procede del amor del Señor crucificado. Propongo entonces 4 preguntas para reflexionar sobre la unción del Espíritu que nos ofrece sanación divina. Primero, sobre la sanación personal. ¿De cuáles pecados tengo que arrepentirme? Segundo, sobre la sanación familiar. ¿Qué caminos de sanación tengo que buscar para mi familia? Puede ser lamentación de los perdidos, reconciliación, no sé qué, yoga, oración, organizar un camino por el bosque. Una pregunta. Sobre la sanación de la parroquia. ¿Qué caminos de sanación tengo que buscar para nuestra parroquia? Puede ser la evangelización, también el compromiso a cuestiones sociales, a cuestiones de medio ambiente, etc.
Y finalmente, sobre la sanación de la ciudad y de la nación. Nos encontramos en un momento muy frágil y vulnerable en nuestra historia. ¿Qué podemos hacer para superar esas polarizaciones, siguiendo el modelo de la paz y de encargarse de la realidad propuesto por Monseñor Romero? Amén. Muchas gracias por su atención. Gracias, Peter. Mencionado acerca de la importancia de ser, responder al llamado a ser protagonistas de un mundo nuevo, más justo. Y pues quisiera ahora invitar a Mauricio, que le considero uno de estos protagonistas en nuestra comunidad por su participación en el Congreso de Organizaciones Latinas en Carolina del Norte, también compartir algo de su experiencia y también de cómo las palabras de Dr. Peter Casarella como se relacionan con su compromiso personal, su compromiso comunitario. Mauricio. Gracias, Padre, y gracias a todos. Peter, gracias por traer ese rayo de luz y enseñanza acerca de la historia y trayectoria de quien yo conocí como Monseñor Romero. En veces me cuesta pensar como santo porque yo lo conocí como el arzobispo Romero, nuestro Monseñor. Pero bueno, algunos de ustedes tal vez sepan que yo soy de El Salvador. Obviamente también crecí en esos años de turbulencia en El Salvador. Quien me enseñó el camino a la justicia social como parte de mi compromiso católico cristiano fue precisamente Monseñor Romero. Y yo creo que Monseñor Romero vive en la mente, en los corazones de muchos de nosotros que vivimos esos momentos de sufrimiento. Peter mencionó el asesinato de Rutilio Grande, el padre Rutilio Grande. Eso fue un golpe grande para nosotros porque nunca creíamos que algo así podría suceder, pero cuando nosotros empezamos a ver la violencia en contra de la iglesia, porque se hablaba de la verdad y de proteger los derechos humanos, muchos empezamos a darnos cuenta que tal vez nosotros tampoco no teníamos ninguna seguridad de poder sobrevivir en una sociedad que controlaba todas las situaciones. Pero yo quiero ser breve, y para los que me conocen van a decir, en cierto, los milagros existen, porque tal vez brevedad es algo que yo no he tenido mucho. Siempre estoy envuelto en muchas cosas, así es que los voy a sorprender. Yo solamente quiero hablar tal vez acerca de que San Romero verdaderamente vivió la palabra en todas las dimensiones. Él nos enseñó también que amar a Cristo quería decir, o seguir a Cristo quería decir obediencia, y quería decir también exaltar a Cristo. Y Monseñor Romero, San Romero, lo hizo, lo exaltó, obedeció. También tal vez quiero compartir algo que refleja un poco de lo que Peter habló, y es acerca de la responsabilidad social que nos enseña la vida de Monseñor Romero. Porque ser cristiano católico quiere decir también tener responsabilidad de los impactos que pasan en las comunidades. Y comparto con ustedes que en 1980, San Romero, Monseñor Romero, le envió una carta al entonces presidente Jimmy Carter, pidiéndole que por favor considerara la ayuda militar y ayuda que se le daba al gobierno salvadoreño por todos los abusos
y la injusticia de los derechos humanos. Estos eran presagios de lo que venía, porque esas manifestaciones eran también el compromiso que él tenía con su pueblo. San Romero entendió muy bien la palabra de Dios. Y no solamente en la dimensión espiritual, pero también en la dimensión de la injusticia, de lo social. Mi pregunta para nosotros va a ser, si nosotros creemos que hay injusticias en Carolina del Norte, en los Estados Unidos, en contra de la comunidad inmigrante, los nativos de este país, los indígenas y otros inmigrantes que habitamos este país, si su respuesta ha sido que sí, están en lo correcto. Pero todas esas injusticias en contra de todos estos pueblos que sufren solamente se pueden resolver cuando actuamos de la misma manera que Monseñor Romero, San Romero, lo hizo. ¿Cómo podemos nosotros, digamos, en Durham, en Carolina del Norte, tomar acción? Yo les voy a hacer una invitación para que se unan a los esfuerzos de muchas comunidades de fe, incluyendo nuestra Parroquia Inmaculada Concepción, que es parte del Congreso de Organizaciones Latina, para que podamos entender las dificultades, los problemas, los asuntos que impactan a nuestra comunidad y que podamos traerlos a la luz a las autoridades respectivas. Algunos de ustedes saben de lo que estamos haciendo recientemente en la vacunación que se va a realizar el 20 de marzo. ¿Por qué lo menciono? Porque esa vacunación no hubiera sucedido si líderes como nosotros no nos hubiéramos levantado y hablado con el director del Departamento de Salud de Durham para decirle los inmigrantes, la comunidad morena afroamericana está muriendo, está infectada a grandes dimensiones. Los datos hablan, pero no hacemos nada. Entonces, la muestra de la acción de Monseñor Romero, Santo Romero, como pueden ver, siempre se me escapa el santo, nos indica que cuando nos levantamos y nos despertamos y abrimos los ojos y vemos alrededor que nuestras comunidades sufren, el reto para nosotros es hacer algo, no es ver para otro lado. Esa no es la opción. Entonces, yo los invito a todos ustedes a que participemos en un proceso de reuniones de casa que vamos a tener en Inmaculada Concepción y en muchas de las otras iglesias que son parte del Congreso Latino, para que podamos entender los asuntos que están impactando en nuestra comunidad. Y nosotros entendemos que no todos los problemas los podemos resolver, pero sí podemos ir resolviendo los que más presión nos están poniendo. Y eso solo nuestro pueblo lo sabe. Así como Monseñor Romero aprendió de su pueblo para entender lo que le pasaba, nosotros también tenemos que escuchar a nuestro pueblo. Para cerrar, solo les puedo decir a ustedes, quiero indicarles una lectura. Y esta lectura es porque en muchas conversaciones con mis hermanos católicos cristianos encuentro bastante dificultad en entender por qué nosotros tenemos que tener una responsabilidad social. Entonces nos va a quedar de leer a nuestro propio gusto Santiago 2, desde el 1, y si lo leen hasta el final. Porque Santiago 2, versículo 1, habla acerca de realmente si somos creedores de Cristo, si vamos a hacer obras. Y cuando tomamos acción, hacemos obras. Cuando resolvemos el problema de nuestras comunidades inmigrantes y las desprotegidas, estamos haciendo obras. Y eso sé que nos va a ayudar mucho a entender que nosotros no solamente somos espíritu, sino que somos materia. Y la materia es parte de una vida que es muy difícil en las diferentes comunidades donde nosotros vivimos. Gracias. Gracias, Mauricio, por compartir. Peter,
nos recordó que para promover una evangelización auténtica, debemos estar comprometidos con el proceso de liberación de los pobres, de los marginados. Y pues con esto quisiera presentarle a Brenda Peralta, de Justicia, Paz e Integridad de la Creación de la Familia Franciscana en Guatemala. Brenda, bienvenidos. Gracias, Fray. ¿Cómo estas palabras que nos compartió Pierre Casarella sobre Monseñor Romero te impactó? ¿Qué es lo que tú quisieras compartir con nosotros desde Guatemala? Gracias, Fray Yace. Gracias a todos. Muy importantes palabras del Padre Peter, de Mauricio. Yo les comenzaré a contar que mi experiencia, yo tenía 7 años cuando murió Monseñor Romero, no lo conocí de cerca, pero estoy conectada con él porque yo tenía 7 años y escuché la noticia en la radio, todavía me impacta, y yo lloré cuando escuché la noticia de cómo lo mataron. Bueno, no éramos muy cercanos a la iglesia, pero es increíble cómo eso me impactó y todavía me impacta, si lo ven. Y luego de adolescente, pues ya lo fui conociendo, de adulta más, y me sigue influyendo mucho. Un señor es una fuerza increíble. Perdón, pero no sé qué me pasa cuando hablo de Monseñor Romero. Ha sido una guía en mi trabajo. Es una fuerza, ¿verdad? Es alguien tan cercano. No lo escuchamos de lejos contar su historia, o como cuando leemos la Biblia y vemos aquello tan lejano. Es una persona tan cercana. Hace apenas 40 años realmente de su muerte, se dice poquito, pero 40 años han pasado tantas cosas y las realidades en las que él vivía, en las que conoció a su pueblo, siguen tan vigentes lamentablemente. Perdonen que mi perrita quiere estar dentro dentro del conversatorio. Perdón. Entonces, lamentablemente sí, las situaciones que Monseñor Romero denunció, ¿verdad? Las que sufrían en los años 70, 80 y 90, tantas injusticias. Nuestro San Romero de América siempre denunció la violencia, la pobreza extrema, la exclusión, despojo de tierras y corrupción que existía en esos momentos en El Salvador. Entonces, tantos migrantes tuvieron que salir en aquellos momentos por esas razones. Fueron expulsados hermanas y hermanas y aún siguen tan vigentes esos mismos problemas. Actualmente en las caravanas hondureñas que han pasado por Guatemala, en las primeras caravanas que fueron las que se recibieron mucho en Guatemala, yo escuché decir algo que me impactó de un padre de familia que decía que prefería morir en el intento de llegar a Estados Unidos con su familia que quedarse a morir en su país porque lo habían perdido todo. Y ver que las personas tienen que tomar esas decisiones tan fuertes con toda su familia porque no tienen opción de emigrar. Y ver, por ejemplo, gobiernos que en algún momento han criminalizado la migración y decir que migran porque son gente violenta, porque no tienen, no sé, más que hacer en su país o porque son criminales. Eso no es cierto. Y si vemos, hasta Jesús tuvo que emigrar en una situación muy difícil en su tiempo. Si lo analizamos, la Sagrada Familia tuvo que salir para evitar que los mataran donde estaban. No podemos en estos tiempos ver a nuestros hermanos migrantes con malos ojos, porque al final de cuentas, esos migrantes son nuestros hijos, nuestros padres, nuestras madres, nuestros hermanos, amigos, vecinos, en fin,
tantas personas que por la necesidad extrema dejan su modo de vida en su país. Y quizá muchos de los que estamos aquí hemos migrado de alguna forma, interna en nuestro país o externa. Puede ser que muchos de los que nos están escuchando aquí son migrantes. Y entonces contarles que la familia franciscana como familia, todos sabemos que la familia franciscana la integramos laicos, laicas, religiosos, religiosas, todos los que nos unimos al carisma franciscano. Entonces, no hemos querido quedarnos fuera de la atención a esta necesidad tan urgente para los migrantes, una necesidad que debemos atender como cristianos y más como franciscanos, pero unidos y reflexionando sobre el tema de la migración en un encuentro de las JPIC de la familia franciscana en México, en Guadalajara, en el 2018, surge la idea de trabajar una red franciscana para migrantes. En esa red nos hemos conocido con Fray Jacek, ¿verdad? Y esta red lo que plantea es que hombres y mujeres, laicos, religiosos, religiosas, que estén afiliados a la familia franciscana y que trabajen en temas de migración, ya sea en proyectos como centros directos de atención a migrantes, casas de refugio, parroquias o servicios individuales o cualquier otra forma en la que estemos trabajando acerca de migrantes, pueda unirse y hacer un corredor de apoyo que vaya desde América Central, atravesando por México y hasta en Estados Unidos. La idea es aprovechar el esfuerzo colectivo para mejorar y brindar atención, ¿verdad? Ya sea directa, como les decía yo, en casas de refugio, o también puede ser atención legal o de pasar información, muchas formas en las que se puede trabajar. Y especialmente con personas que migran del Triángulo Norte de América Central, que son Honduras, El Salvador y Guatemala. Para seguirles contando, ¿verdad? Porque es muy importante que como franciscanos nos incluyamos en esta iniciativa. Funciona con una estructura hasta el momento y es que tenemos la animación de esta red desde la oficina de la JPIC, de la Curia General de los Hermanos de la Orden de Frailes Menores. También existe un equipo coordinador compuesto con representantes de todos los equipos de los que están en los países trabajando. Y luego hay equipos locales en cada país, conformados por personas que se identifican como franciscanos y quieren trabajar en atención directa donde hay casas de asistencia, pero también en incidencia, porque hay otras formas de trabajarlo y que esta incidencia puede ser en denuncia, en trabajo colaborativo para contrarrestar las causas y raíces de la migración y también en trabajo colaborativo con otras instituciones aliadas. Hay muchas formas de trabajar. Por ejemplo, en Estados Unidos está conformando el equipo local Lori Winter, que además es la coordinadora ejecutiva, la secretaria ejecutiva, perdón, de la red, y que si alguien estuviera interesado puede comunicarse con ella. Fray Jacek ya dará los datos más adelante seguramente. En el caso particular de Guatemala, compartirles que hay una casa de atención directa o de refugio para migrantes que se llama Santo Hermano Pedro y está en la zona 12 de la ciudad capital, donde con frecuencia se reciben migrantes de paso para atención y darles comida, descanso y que sigan su camino. Pero también se está haciendo trabajo de incidencia para trabajar con las causas y raíces de la migración desde nuestro equipo JPIC de la familia franciscana en Guatemala. La otra forma en que podemos colaborar también es hay una campaña de voluntariado por medio de la cual podemos hacer experiencia en cualquiera de las casas de atención a migrantes que existen en la región, que va desde, como ya comentamos, ¿verdad? Más que todo en Guatemala, México e incluso en Estados Unidos. Para esta campaña de voluntariado pueden acercarse a
página de redfranciscana.org y allí están todos los detalles por si quisieran colaborar. Y menciono tanto esta Red Franciscana porque yo sé que Monseñor Romero en su momento hubiera querido que hubiera quien atendiera a sus hermanos que estaban saliendo forzadamente de su país para migrar y para lograr mejores condiciones de vida. En estos momentos críticos se necesita ayuda realmente porque hay caravanas que están saliendo y hay hermanos y hermanas que están trabajando para atenderlo aún en situaciones difíciles. Estamos seguros de que de Honduras va a seguir saliendo gente, de Guatemala va a seguir saliendo gente mientras las situaciones que generan las causas de la migración no se mejoren. Y también quiero comentarles algo muy especial en el trabajo por los migrantes, pero esto es en las causas y raíces, para que la gente no tenga la necesidad de migrar, tenga oportunidades de quedarse en casa. Nosotros como JPIC de Familia Franciscana tenemos proyecto formativo e informativo para los hermanos a los que llegamos en el interior del país, a franciscanos y también a todo el que quiera escucharnos en el tema de migración, de participación política y ciudadana y de ambiente. Pero en este tema, para atacar las causas y raíces, ha sido muy importante el apoyo que nos ha dado la parroquia franciscana de San Camilo en Silver Spring, en Maryland. Y aprovecho para saludar a Sandra Pérez, que está por aquí, y también a Otto, ¿verdad? Y también a Fray Yace, que a través de ellos nos han apoyado económicamente para llevar a cabo nuestros proyectos. Uno de ellos es la Casa Laudato Si, que es un proyecto integral que busca formar a nuestros hermanos, pero también, aparte de formación, trabajar en huertos comunitarios que nos ayuden a buscar la seguridad alimentaria en comunidad o fraternidad. Este es un proyecto muy importante que podemos realizar en cualquiera de los países necesitados, pero también podemos reflejarlo al interno de Estados Unidos, porque la Casa Laudato Si es un proyecto integral que pretende fomentar la fraternidad, la solidaridad y la creación, el recordar los valores principales por los que los franciscanos estamos acá. Y en este momento que Monseñor Romero nos trae a colación a recordar esos principios fundamentales del cristianismo y justamente del franciscanismo, no podemos dejarlo pasar. Les invitamos y yo les dejo esta pregunta, ¿verdad? Ya que vi que están dejándoles preguntas para meditar. ¿Cómo puedo yo comprometerme para ayudar a nuestros hermanos migrantes en cualquiera de los ámbitos en que yo participo? Porque hay muchas formas de hacerlo. Les dejo esa pregunta y hasta aquí mi compartir. Muchas gracias por invitarme y por permitirme llegar a ustedes. Gracias, Fray Yace. Gracias. Gracias, Brenda, y saludos a todos tus compañeros, compañeras de la familia franciscana. Muchas gracias. De Guatemala. Y pues en su presentación, doctor Peter Casarella mencionaba sobre la importancia de hacer los caminos hacia la sanación al nivel de personal, también de las comunidades. Y una de las personas aquí en la Inmaculada Concepción que ha hecho un impacto es Jonathan. Jonathan, si tú pudieras compartir con nosotros acerca de qué es lo que te llamó atención en la presentación, es el compartir un poquito sobre tu experiencia, cómo tú has vivido el legado de Monseñor Romero aquí como un joven feligres aquí en Durham. Hola, Yace, gracias. Muchas gracias. Mauricio, muchas gracias, Peter y Brenda. A todos ustedes por estar aquí. Mi nombre es Jonathan. Y me impresionó demasiado toda la vida de San Óscar Romero. Especialmente de que vi que en su vida había un punto donde él hizo un cambio necesario en su vida, porque
Cuando leí un poco de él y vi que lo nombraron arzobispo, él era políticamente conservativo y callado, hasta que el día que asesinaron a su amigo sacerdote Rutilio Grande, él tomó esa decisión de hacer el cambio y proteger a todos los vulnerables y luchar para la justicia. Y sí, toda su vida me inspiró y creo que nos inspira a nosotros mucho a alzar la voz públicamente. Y claramente lo demuestra que este es un camino que uno tiene que tomar si uno se considera persona de fe y que uno tiene que tomar esa posición en contra de injusticias sociales. Quisiera contarles un poquito breve mi testimonio de cómo yo he revivido mi fe en el ámbito político y social. Hace como 3 años antes de las elecciones del alguacil de Durham, yo estaba participando en retiros de la Iglesia Inmaculada de parte del grupo Mensajeros de la Paz y me gustaba mucho aprender de las enseñanzas que nos daban en los testimonios y en las prédicas sobre Dios, sobre la manera que debemos actuar, ya que Dios nos manda a amarnos los unos a otros. Entendí que deberíamos ayudarnos en cualquier necesidad que tengamos. Yo sabía que nuestra comunidad migrante tenía muchas dificultades con las leyes y en la vida diaria. Y pues en ese tiempo yo me alejaba de las cosas políticas porque la verdad era muy joven y no sabía qué podía hacer yo o si lo que hago yo tiene algún impacto en lo que diga la ley. Un día mi prometida Ana Karen, ella fue a una reunión de escuche y yo la acompañé nada más por andar de metiche, ¿no? Pero ahí miré que estaban personas organizando una reunión, haciendo preguntas a como unos 30 hispanos de los problemas que uno tiene en la vida diaria o con la ley o lo que sea. Y miré que había muchas personas ahí que tenían muchos nervios, estaban muy callados y quería ayudarlos, pues, diciendo lo que yo sabía que era uno de los problemas que yo conocía. Entonces escribimos una lista de prioridades y al final de esta reunión nos preguntaron que quién podría hablar por la comunidad en un testimonio en frente de los candidatos para el alguacil y otras personas. Y como vi que nadie se animaba, yo mirando hacia arriba en un momento y le pregunté a Dios si quería que yo fuera esa persona que lo hiciera. Y pues decidí hacerlo y con la ayuda de Dios y los organizadores me preparé para hacerlo por ellos y ser su voz en ese momento. Felizmente logramos en ese tiempo que el alguacil que ganó confirmara que no trabajara con los agentes de ICE, que fue una de las prioridades que nos tomó, ya que si uno cayera en la cárcel y por ley tienen que decir si es ilegal o no legal, el alguacil tiene el derecho de decidir si coopera o no con la inmigración de ICE. Entonces, como decidió no colaborar con eso, uno puede sacar a la persona de la cárcel y luchar por justicia. Porque a veces uno cae a la cárcel por no tener una licencia repetidamente. Y ese era un problema muy, muy importante para nosotros que teníamos que hacer. Entonces nos ayudó mucho a hacer ese cambio y me alegré demasiado que quería llorar por dentro, por fuera también, pero sí, me alegró de ver que ese ánimo que me dio, ese paso que tomé, hizo un cambio en la comunidad que yo tenía alrededor, porque muchos me decían, ¿por qué hacen eso si nada va a cambiar? Pero uno no entiende que hay veces que sí puede cambiar uno unas cosas rápidamente y a veces toma un largo plazo para hacerlo. Es como el gimnasio, uno quiere el cambio ya, en una semana, pero tarda más y tarda mucho esfuerzo, así como en la justicia social, eso es lo que requiere todo el tiempo. Este cambio me ayudó a entender con mi fe y los grupos que apoyan a la comunidad que podemos hacer cambios en las leyes. Y yo no oramos por leyes mejores, pero no nos damos cuenta que nosotros podemos ser esa respuesta a sus oraciones, ya que somos el cuerpo de Cristo
seamos la voz de Dios, seamos la mano de Dios en hacer esos cambios, pidiendo la fortaleza para enfrentar cualquier problemas que tengamos. Yo quisiera invitarlos a cada uno de ustedes a involucrarse en Durham Can o Organización del Congreso Latino de Norte Carolina, en cualquier grupo que luche por la justicia el día de hoy y para el bien de todos. Y sí, estoy muy feliz de haber conocido más sobre Santo Óscar Romero y del legado que nos dejó y todos los consejos que nos ha dado. Y le pido a todos ustedes que hagamos posible estos cambios en estos tiempos que son mucho mejores que los que estaban antes. Ahora, yo digo que corremos un poquito menos de miedo, menos de muerte aquí en Estados Unidos. Entonces, ahora donde tenemos que agarrar más fuerzas para poder hacer ese cambio y lograr lo que Él quería para todos y lo que Dios quiere para todos, que nos amemos, que luchemos por la justicia y que viva Dios y la paz en este mundo. Y les agradezco mucho por este tiempo. Gracias, Jonathan, por compartir. También quisiera invitar a los integrantes en este retiro virtual, que si alguien tiene una pregunta para Peter Casarella o uno de los presentadores, por favor que lo escribe en chat, en Zoom o también en Facebook. Tenemos a Kelly Yupanqui, escribió, ya se está trabajando para acoger a los inmigrantes venezolanos en los países principalmente de Sudamérica, quienes no tienen una economía tan sólida, con programas sociales, por ejemplo, como en Estados Unidos. ¿Alguien quiere? Yo creo que recientemente se extendió TPS a las personas de Venezuela, ¿sí? Sí, se acaba de hacer esa autorización, es una acción ejecutiva de parte del presidente Biden y fue anunciada hace 3 días. Hay más información que todavía necesitamos tener, pero por lo menos nosotros en el Congreso de Organizaciones Latinas ya estamos en comunicación con algunos de los recursos donde se van a delinear lo que se necesite para los que ya están acá. Tenemos algunos detalles relevantes como el hecho de que una persona tiene que haber estado ya en los Estados Unidos desde el 8 de marzo, lo cual quiere decir que acoge a la gran mayoría que ya están acá, y esa es una muy buena noticia para nuestros hermanos venezolanos, así como para otros que tienen actualmente el TPS. Eso lo vamos a estar haciendo a poner al alcance en nuestra iglesia y en todos los organismos grupos de fe con los que trabajamos. Así es que todavía hay algunas cosas que tenemos que aprender de eso. Gracias, Mauricio. No sé si hay otras personas que quisieran hacer alguna pregunta o comentario. Bueno, Brenda mencionó sobre el esfuerzo que estás haciendo por parte de la Red Franciscana de Acción a invitar a las personas en los Estados Unidos a servir como voluntarios, ¿no? Para abrirse a la realidad, ¿no? Y ver cómo acompañar. Ya tenemos así. ¿Cuál es? María Barahona de Facebook quiere saber si hay organizaciones en El Salvador.
organizaciones que... Ok, entonces también quisiera... ¿Dónde estamos? Aquí compartir para, si le interesa, si alguien gustaría colaborar como voluntario en alguna casa de las que son parte de la red franciscana para inmigrantes. Eso es algo que estamos haciendo. También tuvimos aquí en San Camilo, ya no estoy en San Camilo, estoy en Inmaculada Concepción, pero hemos colaborado con la Red Franciscana para Inmigrantes, prestando ayuda a las personas impactadas por los 2 huracanes en Honduras. ¿No? Las personas que ya están trabajando también con una universidad, prestando ayuda especialmente a los niños, una ayuda psicológica, emocional, impactados. Entonces, hay varias maneras de poner en práctica las enseñanzas de Monseñor Romero y evangelizar, tanto aquí en este país como allá, más allá. Peter, a base de... Hay otra pregunta. Ok, ¿cuál es la pregunta? Pregunta, el trabajo que inició Santo Romero en El Salvador, ¿la Iglesia Católica sigue esa lucha en ese país? Ok. ¿Cómo está, alguna persona está preguntando, cómo sigue el proyecto, la visión que proyectó Santo Monseñor Oscar Romero en El Salvador, allá en aquel país? También, no sé si... En El Salvador. En El Salvador, sí. Ajá. Mauricio, probablemente que puede decir más que yo. Sí. Yo creo de que muchos de nosotros tal vez hemos escuchado en diferentes medios. El Salvador vive una situación bastante difícil por varias razones. Las pandillas es una. La otra también es obviamente la pandemia que profundizó, como en cualquier otro país donde las comunidades marginadas no se les da ninguna atención necesaria, profundizó más esta situación. Pero yo creo que también hay yo creo que hay una tendencia en El Salvador y en muchos países, es muy similar, acerca de lo que se le llama el populismo. Y muchas veces se encuentran muchos candidatos que están haciendo algunas cosas que son buenas y muchas que son muy malas, lo cual es difícil, pues también completamente no beneficiar a todo el mundo, pero yo creo que hay algunas cosas estructurales de la historia de cómo la idea de democratizar El Salvador se ha ido desarrollando. Entonces, quiero también medio responder un poco a la pregunta que había anteriormente. Yo vi en Facebook que hacía una pregunta acerca de organizaciones en El Salvador. Sí hay diferentes organizaciones ayudando en diferentes aspectos, todo depende en qué alguien quiere ayudar, pero por lo menos la Arquidiócesis Católica de El Salvador todavía mantiene una oficina donde están haciendo mucho trabajo para poder apoyar a los asuntos de las comunidades pobres. Lo mismo también como los padres jesuitas en la Universidad Católica, que hacen mucho trabajo también acerca de cómo darle luz a los asuntos que están sucediendo y cómo resolver algunas de las problemáticas internas por medio de análisis y de ver cómo en realidad las corrientes se dan. Y, muchas gracias, Mauricio, por las novedades. Yo solamente quería agregar una palabrita sobre las pandillas. Hace 2 o 3 años organicé un congreso internacional antes de venir a Duke sobre la cuestión de las pandillas, porque obviamente sería la cuestión actual de
Romero, si hubiera sido con nosotros en este día. Entonces, primero hay una carta episcopal del arzobispo actual que se llama Veo violencia en la ciudad, que es una reflexión muy amplia en el espíritu de Romero sobre las pandillas. Pero la otra cosa que descubrí por el intercambio con gente desde San Salvador, bueno, primero la cuestión de las pandillas es internacional. Y hay evidencia de eso en Washington, en Los Ángeles, en los otros centros salvadoreños del mundo. Y hemos programado, pero no realizado, una red con obispo Dorsenville de Washington y de Los Ángeles, pensando en este intercambio sobre la respuesta no violenta a la cuestión de las pandillas. Pero también otra cosa muy interesante dentro de eso es la necesidad de tener en El Salvador y a partir de El Salvador trabajo ecuménico, porque hay muchos pastores evangélicos que vinieron a mi universidad en esta época para el congresito, que están haciendo una labor muy, muy impresionante con la gente para salir de la pandemia, de las pandillas. Solo me gustaría decir algo breve con esto también. Pues estamos aquí cerca de El Salvador y sabemos que Monseñor Romero sigue muy vigente y la diferencia de Monseñor que no es solo para los católicos, Monseñor es universal y allá hasta los ateos respetan a Monseñor Romero. Entonces, es cierto, hay mucho problema político, muchas cuestiones de pandillas, como en todos lados, pero sé decir que mucha de la organización que aún queda en El Salvador viene del legado de Monseñor Romero. Hay organizaciones sociales que lo tienen a él muy presente, hay organizaciones de iglesia, hasta niños que no conocieron pues en todo este tiempo de su cercanía, pero saben quién es Monseñor Romero. Iglesias evangélicas, luteranas, Monseñor está presente porque fue más que un obispo católico lejano, fue una persona inmersa en su sociedad, ¿verdad? Y luchando por mejoras para todos. Entonces, por eso es que él sigue presente y eso se nos irradia a nosotros en Centroamérica. Él sigue muy presente para todos nosotros. Eso quería agregar. Así que muchas gracias a todos. Ok, Brenda. Solamente al final quisiera leer un comentario de María Elena que dice: escuchar de San Óscar Romero y El Salvador me hizo pensar en la situación que vive actualmente Venezuela. Necesitamos trabajar en apoyar a tantos venezolanos que huyendo el país buscan tener una vida digna en otros países, inclusivamente en los Estados Unidos. Pues lo siento mucho por las dificultades técnicas. Vamos a subir el video con las imágenes, también con el canto basado en la humildad de Monseñor Romero, algo aparte, ¿no? Que pueden escuchar, compartirlo con los demás. Y pues que este tiempo, el resto de la cuaresma nos sirve para capacitarnos, para llegar a ser mejores hombres y mujeres nuevas y comprometernos con ese proyecto de evangelización integral, ayudando a construir los puentes de esperanza, de justicia, paz, paternidad, aquí en nuestra comunidad y al nivel también internacional en Guatemala, en Centroamérica. Pues muchísimas gracias a Dr. Peter Casarella, a Mauricio, Jonathan y Brenda, y a todos los integrantes de este pequeño retiro cuaresmal, los que están conectados, los que nos están siguiendo por Facebook, los que también van a escucharnos de la grabación, que vamos a tenerlo disponible.
y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros, nuestras familias, nuestras comunidades y permanezca para siempre. Amén. Paz y bien. Paz y bien. Cada uno de nosotros nos está diciendo Cristo: si quieres que tu vida y tu misión fructifiquen, como la mía, haz como yo, conviértete en grano. Que se deja sepultar, déjate matar, no tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo. El que rehuye el sufrimiento se quedará solo. No hay gente más sola que los egoístas. Pero si por amor a los otros das tu vida, como yo la voy a dar por todos, cosecharás muchos frutos, tendrás las satisfacciones más hondas. No le tengas miedo a la muerte, a las amenazas. Contigo va el Señor, el que quiera salvar su alma. Es decir, en su frase bíblica, el que quiera tener compromisos, el que no se quiere meter en líos, el que quiere estar al margen de una situación en que todos tenemos que comprometernos, ese perderá su vida. Ese perderá su vida. Qué cosa más horrorosa haber vivido bien cómodo, sin ningún sufrimiento, no metiéndose en problemas, bien tranquilo, bien instalado, bien relacionado políticamente, económicamente, socialmente. Nada le hacía falta, todo lo tenía. ¿De qué sirve? Perderá su vida. Nada le hacía falta, todo lo tenía. ¿Y de qué sirve? Ay, perderá su alma. Pero el que por amor a mí se desinstale y acompaña al pueblo y vaya en el sufrimiento del pobre y se encarne y sienta suyo el poder, el atropello, ese ganará su alma. Ese ganará su vida porque mi Padre lo premia. Ese ganará su vida porque mi Padre lo premiará. Ese ganará su vida, ay, porque mi Padre lo premia. Ese ganará su vida porque mi Padre lo premiará. Ay, ay, amola, sé que el tema a cada uno de nosotros nos está diciendo Cristo: si quieres que tu vida y tu misión fructifiquen, como la mía, es como yo, conviértete en grano. Que se deja sepultar, déjate matar, no tengas miedo, no tengas miedo.